la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá, ASOCUPA, les damos la bienvenida al webinar Cumplimiento como generador de valor económico y comercial. Un cordial saludo a todos los socios y al público en general. Hoy tenemos el honor de contar con Alberto Ávila. Muchas gracias, Alberto, por aceptar nuestra invitación. Alberto es socio director en Estados Unidos de Assure Eye. Es ejecutivo orientado a resolver las inquietudes financieras y operativas de los clientes durante momentos críticos de presupuesto en materia de cumplimiento, negocio y administración de riesgos. Tiene 27 años de experiencia en el continente americano, en el Caribe y Europa. Le han permitido asistir de manera práctica y técnica a miembros de consejos de administración, cumplimiento y ventas de organizaciones públicas y privadas. En momentos de crisis, nuevas regulaciones o planeación anual, Alberto brinda tranquilidad, seguridad al replantear las metodologías que se han venido aplicando, permitiendo a las instituciones mantener, fortalecer y hacer crecer su negocio e identidad a través de cumplimiento. Alberto siempre está de manera presencial o remota en el mundo. Es exfuncionario público, exoficial de cumplimiento a nivel continental, orador profesional. Es autor publicado en el tema de prevención de proliferación de armas de destrucción masiva y en orígenes del lavado de dinero. Alberto, muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento en nombre de la Junta Directiva y de todos los miembros. Gracias. Agradecemos hacer las preguntas en el box de preguntas. Pueden escribirlas, al final las voy a leer para que Alberto las conteste, o también podemos hacer de que alzan la manito y al final se les abren los micrófonos para que puedan hacer la pregunta a ustedes mismos y Alberto pueda conversar entonces con el público, ya que él me dice que le gusta que lo podamos hacer de una manera interactiva, intercambiar ideas. Así que, Alberto, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias a ti, a la Junta Directiva de Asocupa y a cada uno de ustedes, porque me van a preguntar, y arrancando ya con el tema, oye, este webinario es gratuito. ¿Cómo la ven que no? Pues no es gratuito porque primero me están entregando ustedes el recurso más importante, que es su tiempo y vida. De entrada, eso ya tiene un valor. Eh, Cada uno de ustedes percibe un sueldo, pues entonces quiere decir que su hora de tiempo que están ahorita invirtiendo aquí tiene un costo. Entonces sí, hay un beneficio en donde Asocupa está ofreciendo esto, pero sí o sea, gratuito, pero ustedes están invirtiendo este tiempo. Entonces, parte de lo que vamos a hacer como un ejercicio, y esto vayan anotando por ahí, es, ¿y qué valor va a generar económicamente esto a nuestra empresa, a la marca y lo que genera a nosotros en la marca personal? Porque al final del día cada uno de nosotros tiene una marca de carácter personal. Entonces ya de entrada, por favor, vayan sacando un cálculo, a ver, me pagan tanto al mes, trabajo tantas horas al mes y divídanlo para que vean lo que está costando, y esto es lo que en realidad están ustedes pagando. O sea, por eso es que no tomo a la ligera este espacio que Lorena, tú y Asocupa y los miembros de la Junta me hacen favor de abrir, porque estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y el tiempo no regresa, ¿eh? Y si no, no ajusten su pantalla, las arrugas ya las tengo, eso no hay ni cómo hacerlo. Cualquier duda o inquietud, como mencionaba Lorena, por favor, escríbanlo. Si no, cualquier cosa, ahí están los datos ahí en el código, y de todos la presentación va a estar a sus órdenes. Irán viendo que en realidad las presentaciones, a mí en lo personal, y esto es Alberto Ávila, a mí me choca que me lean las presentaciones. Entonces van a ver que en realidad aquí salen algunas imágenes y algunos conceptos, pero la idea es que para que cuando termine esta sesión que tenemos el día de hoy, tengan como que un marco de referencia. Entonces, ¿cuál es? Y esta parte, yo creo que primero necesito preguntarles a ustedes. Y esto empiecen a escribir ahí, por favor, en el chat. ¿Y o sea, cuál es el objetivo de cada uno de ustedes de estar metidos en el tema de cumplimiento, y cuál es su objetivo profesional dentro de la empresa?
O sea, ustedes váyanlo escribiendo, ¿no? Por favor, porque creo que para mí es muy importante que veamos cómo estamos alineados o de repente no estamos alineados, que no hay ningún problema. Entonces, les agradeceré si pueden empezar a escribir, por favor, dentro del chat. Si de repente no les ha hecho efecto el café todavía, pues adelante. Pero para mí es importante que podamos ir planteando esto y para poder ir tocando el tema, que veamos esto. ¿Quién se anima a preguntar o empezamos a elegir al azar a alguien que por ahí nos ayude? A ver, Anet. Prevenir el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo basado en riesgo y que nuestras empresas no sean utilizadas por nuestros clientes y proveedores. Genial. Ana Mercedes, que la reputación de mi empresa esté bien posicionada ante el regulador en nuestro sector. Súper. Ok. Fíjense, fíjense qué importante ahorita lo que nos están compartiendo Anet y Ana Mercedes, eh, porque creo que mucho de lo que todos nosotros hacemos va en torno a esto. Entonces, está súper bien que vayamos empezando a entender. Después aquí Mildred dice tener un sistema de control robusto que nos permita prevenir riesgos y el mercado de valores, proteger a mi empresa y negocio. Pues genial, claro. O sea, fíjense cómo está todo el tema de proteger, y esto está súper bien, pero hay otra pregunta que les quisiera hacer, y entonces, si por favor, seguimos con la lámina que sigue. Porque ya vimos cuál es su objetivo. Ahora, la siguiente lámina se me pueden ayudar en el mundo virtual. Y la pregunta es, todo esto que nos están comentando, ¿hacia dónde lo quieren llevar? Porque, ok, ya estamos viendo que hay que prevenir, que hay que cuidar a la empresa, a los clientes, que a mis negocios, y que sea algo sólido, que se cuide el mercado, pero ¿y hacia dónde quieren ustedes llevar esto? O sea, ¿cuál es hacia dónde quieren ustedes que este esfuerzo que están ustedes haciendo o ese objetivo, qué es lo que pretenden lograr? Y es posible que de repente, súper, mira, María es que acaba de contestar algo súper genial, a generar confianza, muy bien, ah, hacia el cumplimiento de y fíjate lo que está mencionando Daisy, hacia el cumplimiento de las metas del banco, ¿no? O de la institución, a que sea parte de la cultura, muy bien, de la empresa. Entonces, fíjense que esto nos va a llevar todavía a otro punto más importante, que es en la siguiente línea, tener una propuesta de valor para los clientes. ¿Qué sucede? Y esto es lo que, a tener una empresa que perdure en el tiempo, y el objetivo es lograr minimizar que los actores ilícitos introduzcan sus fuentes de ingresos, en un sistema confiable. Súper bien, Anet, Mildred, Wilmet, Jazmín, Daisy, Mariesca. Entonces, a ver, también hay que entender, y esto me da gusto ver cómo estamos alineados en muchos sentidos, todos, y es que también lo que estamos buscando generar es una serie de beneficios. Entonces, hay beneficios que son financieros, que vamos a platicar de ellos, pero también hay beneficios de carácter emocional que estamos entregando en el servicio. Me van a decir ustedes, Alberto, ahora sí te la estás fumando. Pues ni me la estoy fumando, ni me la estoy inyectando, ni me la estoy oliendo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces no hemos estado escuchando el tema de que es que yo voy a evitar que te vinculen con los actos ilícitos, yo voy a evitar que te multen? Pues bueno, en realidad también estamos ofreciendo ese beneficio emocional, que es lo primero que menos quieren los socios que tenemos de repente en nuestro negocio, o los directivos o los accionistas, sin importar el tamaño de la empresa, es, no, oye, yo no quiero estar metido en problemas. Entonces, la parte emocional, la tranquilidad que brinda estas acciones que ustedes y yo estamos llevando a cabo todos los días, va teniendo un valor. Y esto quiero que lo vayan anotando y que sea algo que tengan en mente mientras vamos desarrollando todo este proceso, porque es una parte fundamental para cómo vamos a la parte de medición de valor, que va a ir en dos conceptos. Entonces, no solo es eso, sino también cuando evitamos multas, pues también hay un beneficio de carácter financiero. O sea, pero también hay un beneficio físico. Yo no sé cuántos de ustedes, y Panamá viene saliendo después de muchos años, en donde el tema de lo que provocó el Panama Papers y otras cosas, o sea,
¿cuántos problemas no hubo de carácter emocional y físicos con las personas en general? Porque se dio un proceso en el cual el ataque que se dio contra Panamá y las instituciones que estaban en Panamá, de manera desmedida y desbocada y sin conocer, pues empezó a provocar inquietudes en todos los aspectos. Impactó financieramente, emocional, y cuando uno anda mal financiero y cuando anda uno mal emocional, peor. Por ahí les voy a pasar un artículo. Sí, se puede morir alguien de un corazón roto, claro que sí. Hay un tema ahí, orgánico de qué sucede cuando uno anda muy triste. Entonces, no es cualquier cosa. Entonces, quiero que por favor comprendamos todos y vamos rompiendo con la estructura tradicional con la cual hemos estado operando los últimos 25, 27 años este tema de prevención y vayan midiendo que en realidad qué es y que lo que estamos entregando nosotros lleva no solo si estoy cumpliendo con una regulación, sino que genera también una serie de beneficios. Ahora, ¿voy bien o me devuelvo? Porque así, por ahí, es más, aquí, yo no sé, pues, algunos de ustedes están volteando a tomar una tacita de café, por favor. Ahorita que te estás parando, te encargo una tacita también para mí, porfa. Y vamos a la siguiente lámina. ¿Voy bien o me devuelvo? A ver, cuéntenme. O ya se me durmieron. Ah, muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿cómo se llama este concepto? Esto es algo que hemos desarrollado y que se llama cumplimiento líquido. El cumplimiento líquido, muchas gracias a Mildred, a Josué, Lucía, muchas gracias a todos ustedes. El cumplimiento líquido se tiene que entender es esta aplicación de lo que es la acción de cumplimiento como como una habilidad dura, es decir, esta parte que donde estamos nosotros empezando a aplicar las normas, estándares internacionales, medidas, procesos, pero tiene que venir acompañado forzosamente de lo que le llaman las habilidades suaves. Que eso hay personas que pueden hablar mucho mejor que yo de ese tema y que tienen sus certificaciones muy buenas y demás sobre cómo hacemos esta parte de la relación con las partes, cómo empezamos a tomar todas estas habilidades que tenemos que ir desarrollando. Y aquí voy a hacer un comentario que sí es fuerte, pero que yo sé que estoy con un público maduro y profesional, y cuando digo maduro no me estoy refiriendo al de un país, sino maduro de madurez. Entonces, ¿qué es qué es lo que estamos queriendo reflejar? Si ustedes se dan cuenta, desafortunadamente, ¿cuál ha sido la eterna, y yo les diría que de repente ha sido una expresión parcial y que dentro de esa parcialidad de la expresión se ha cometido un error en el cumplimiento a nivel mundial? ¿Cuál es usualmente lo que uno dice? Es que esto lo tenemos que hacer porque la ley me lo pide. Literalmente eso, y ustedes disculpen, pero lo tengo que hacer así. No tengo chancla, pero sí me acabo de quitar el zapato porque esto es casi como cuando mi mamá me decía, tienes que hacer tu cama. Y yo, ¿y por qué? Ah, pues porque soy tu mamá y porque digo. Pues, o sea, dentro de mí, ustedes disculpen, pero no tengo chancla, pero sí tengo zapato, ni tengo la habilidad de mi mamá para aventarlo también como yo lo hacía, pero bueno. Cuando escuchaba yo eso de mi mamá, pues entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Pues estaba yo con ese como rechazo de, ay, ¿por qué? O sea, ¿cómo que pues nada más porque me lo pides? O sea, ¿y qué beneficio hay para ti? ¿Qué beneficio hay para mí? Lo mismo empezó a sucedernos en el mundo de cumplimiento. ¿Qué sucedió? Empezamos, y ojo, no es que esté incorrecto, pero por eso hablaba yo de esta visión parcial que ha ido contaminando los esfuerzos. Entonces, esta visión parcial dice que entonces lo único que justifica tu existencia y la mía es que existe una ley. ¿Y qué pasa si un día desaparece el Gafi? ¿Y qué pasa si un día borran toda Entonces ya nuestra razón de ser, pues bien, gracias. O sea, existe nada más porque existe, porque hay una norma. No. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en realidad, el rol del oficial de cumplimiento, y aquí vamos a empezar a tejer. Miren, yo soy como Cantinflas. Dije, no dije, pero me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué otra cosa se ha dicho siempre del oficial de cumplimiento? Es que el oficial de cumplimiento tiene que tener un nivel gerencial. Y después vamos a hablar de los que nos toca hacer
Dueño, socio, accionista oficial de cumplimiento, el que limpia, el que barre, teje, hace sancocho, se toma tequila y no sé qué otras cosas más. No se preocupen, también voy a hacer comentarios muy particulares para los que estamos en esa situación, pero en realidad estamos hablando de cumplimiento a nivel internacional como se ha ido dando. En este sentido, siempre se ha dicho, no, el oficial de cumplimiento tiene que estar a nivel gerencial. La pregunta que les hago yo a ustedes y les planteo en lo que nos vamos metiendo esto es si en realidad los oficiales de cumplimiento nos hemos estado portando a ese nivel. Ojo, ¿por qué estoy mencionando esto? Se supone que a nivel gerencial o a nivel directivo, sin importar si es del tema de cumplimiento, deben de ser personas que piensen de manera estratégica, que tengan conocimientos de geopolítica, de economía, etcétera. No estoy diciendo que sean economistas, pero sí tiene uno que entender cómo está operando la economía de la región donde estoy operando. Tengo que entender cómo está funcionando la política dentro de mi país. En el caso de un servidor, yo lo digo de broma, soy Taco Bell. O sea, y cuando digo Taco Bell es que pues soy mexicano, pero también soy americano. Entonces tengo las dos ciudadanías. Entonces soy y no soy. Entonces a veces me siento como que sin país porque por un lado me sacan la lengua en Estados Unidos y por el otro lado en México también. Entonces, dicho esto, ya ven, ya para qué me distraen, para qué me sacan ustedes lo del Taco Bell. Pero bueno, estábamos con esta parte de lo que es cómo es que está este conocimiento de la política a nivel general. Pues en el caso de México hay que reconocerlo. O sea, México es un narcoestado, punto. Entonces no voy a negar esa realidad. Tan es así que en estas decisiones que acaba de sacar el FinCEN, en donde se bloquearon transacciones por parte de todas las entidades americanas, para con estas tres instituciones que es Cibanco, Intercam y Vector, pues es una realidad y hay que explicar la política. Yo hay muchísimas cosas en las que no estoy de acuerdo en la política y en el caso este de lo del Intercam y lo del presidente Trump, hay muchísimas cosas en las que no estoy de acuerdo. Pero a veces nos hemos quedado en esta retórica de, ay, porque no me parece, no, no estoy de acuerdo, es que el imperialismo, el abuso, a ver, habrá imperialismo, habrá abuso, pero es una realidad que impacta tu operatividad, que impacta los negocios como lo estamos realizando. Entonces, el oficial de cumplimiento tiene que dejar de ser esa historia que se ha ido creando nada más durante 25 años, donde, pues porque lo dice la ley. Entonces, ¿qué estamos contribuyendo? Nos quejamos de que no se dan cuenta del valor que estamos aportando, pero tampoco estamos elevando el nivel de nuestro discurso a ese grado. ¿Qué sucede? Hacemos mucho el tema de la capacitación y que tenemos que crear una cultura, pero en esa cultura no hemos nosotros tomado el tiempo, y estoy hablando de nosotros, cumplimiento a nivel mundial, ¿eh? O sea, no me estoy refiriendo a ustedes en lo particular, esto es un comentario genérico. A nivel mundial no hemos aprendido a hablar el idioma de los accionistas, no hemos aprendido a hablar el idioma de las áreas de negocio. Podemos comprender los procesos, de repente la parte operativa, etcétera, pero tampoco hemos dedicado, tomado el tiempo de adaptar nuestro discurso. Ojo, no adaptarnos a lo que quieran, pero de adaptar nuestro discurso a la manera en la que nos comunicamos para que sea algo que se entienda mucho más. Entonces, si le podemos cambiar a la siguiente lámina, si en algo no están de acuerdo, me escriben y me dicen, ¿eh? Por favor, eso es súper importante. O sea, el hecho, y esto es una acotación que no había hecho al inicio, quiero que entiendan que todo lo que el día de hoy estoy yo aquí comentando no es algo que se le ocurrió a Alberto Ávila, no es algo que sea solo mi experiencia. Todo lo que les estoy transmitiendo el día de hoy depende de la experiencia que empezó desde cómo mis padres me educaron hasta todas las personas desde que he estado en el gobierno en México, trabajando con personas de gobiernos en Estados Unidos, en Europa, en el continente, con empresas, con otros oradores que tienen un conocimiento vasto, bueno, con ustedes en esta interacción, incluso ahorita. O sea, el resultado de lo que hoy les estoy presentando es un cúmulo de información de muchas otras personas. Simplemente estoy yo dándoles una perspectiva y eso es lo que hay que entender. O sea, porque ahora todo el mundo es especialista de todo, ¿no? Pues no, ya estamos, el cumplimiento está llegando al grado en el cual nosotros estamos, así como los médicos, antes había médico general, pues ahora ya hay hasta médico para trasplante de pulmón izquierdo, de manos,
de estética, ahora ya hay de estética para hombre, de estética para mujer, nada más. Ya también nosotros nos estamos especializando. Pero entonces hay que mantener este nivel y aquí fíjense qué importante algo que quisiera que tomen en cuenta para que lo vayamos uniendo con todo esto. Cuando hablamos de ese nivel y de ir subiendo el nivel del discurso, también tenemos que empezar a manejar de esto es desde el tema de inteligencia artificial, que ahora todo mundo habla de inteligencia artificial, pero nadie la define. O sea, es como una cosa que está ahí flotando en el aire, porque además dicen que está en la nube, ¿no? Entonces todo esto hay que irlo manejando de esta manera, pero lo más importante es lo que le estoy poniendo aquí. Para que podamos hablar ya de cómo el esfuerzo de cumplimiento genera valor en lo económico y en la marca, tenemos que hablar forzosamente de integridad de datos. ¿Cómo está la información colocada? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo la vamos a administrar? Los datos son confiables, están guardados de manera segura y esto tiene que ver incluso, y les pido que por favor tomen una nota y empiécense e inicien un diálogo con ustedes mismos de, he medido cuánto tiempo me tardo en hacer cada una de las actividades que hago. Ojo, esto no es para hacer como dicen los gringos, un micromanagement. Esto no es para hacer una microadministración. Pero estamos yendo poquito a poquito, colocando los primeros puntos para entender cómo vamos a ir generando esta matemática. Si yo empiezo a darme cuenta de cuánto tiempo se tardan mis procesos y cómo mis procesos están relacionados con otros dentro de la empresa, incluso aquellos de ustedes que están de repente, que lo decíamos, son de repente dos o tres personas nada más en la empresa, porque además son los socios, los accionistas, pues bueno, hay que entender cómo nuestros procesos, el manejo de datos y la información y cómo interactúan. Es crítico para poder ver entonces dónde estamos afectando nosotros y empezar a hacer la medición económica de nuestras decisiones. ¿Cuántos de ustedes han recibido consultorías y asesorías? No necesito que me digan ni el nombre de quién. Yo les garantizo desde esta parte y bueno, iba a decir, se los garantizo y se los firmo. Yo les garantizo que en ninguna de las propuestas en el tema de prevención de lavado de cumplimiento les han colocado en la propuesta cuál es el retorno a la inversión del monto. Ya sea si es una propuesta de capacitación de $1,000, o de pesos, o sea, estoy mencionando dólares nada más por mencionar. O te hago una revisión independiente y te voy a cobrar X cantidad, 50,000, 100,000, dependiendo del tamaño de la institución, o 15,000, y esa inversión, ¿cuánto te va a reflejar a ti en retorno a inversión? Quiero que me lo vayan manteniendo nada más eso en mente, para que se den cuenta cómo a nivel internacional esta parte nunca la han expresado. Muchas veces nada más es que estoy poniendo el nombre de mi empresa, lo que yo valgo como persona, ajá, y el retorno de la inversión. Ojo, quiero que me lo dejen eso en pausa y primero necesito ver que me den señales de vida, porque como que o sea, como que cuando no veo respuestas o los veo así como que con cara de ateos, como de no creyentes, y está bien. Ah, ok, ya salió aunque sea un dedito. Muy bien. Súper. Ya está. Ah, anotando. Ah, bueno, sale y vale. Y después cualquier otro signo que pongan me ayudan a traducir porque ya en mi generación todo lo escribíamos en piedra. Pero bueno. Entonces, continuamos con el tema de integridad de datos antes de que me vuelvan a desviar. A ver, ¿qué sucede? La integridad de datos. Entonces, ¿qué es lo que nos está llevando? Muchas gracias a todos ustedes por responder. Entonces, la integridad de datos también implica integridad de nuestra parte. Esta imagen que están viendo ustedes, si se dan cuenta, en la parte de abajo puse imagen creada con inteligencia artificial Creative Cloud. Ah, porque ahora todo el mundo hace videos, todo el mundo, y ojo, no estoy en contra de eso. Todo el mundo hace videos, todo el mundo hace imágenes y todo, como si ellos lo hubieran hecho. A ver, yo sería completamente deshonesto con todos ustedes si les hubiera dicho que esa imagen la hice yo. No me puse a buscar la imagen, sí utilicé la inteligencia artificial, pero quien lo creó fue la inteligencia artificial. Entonces, cuando estamos hablando de integridad de datos, incluso estamos hablando de, oye, ¿cuándo sí hice yo una imagen y cuándo la hice con la ayuda de un sistema? Y esto a veces peleábamos antes con que los derechos de autor, pero aquí ya es un tema de ética.
Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero si en la siguiente lámina, que nos ayudan, por favor, cambiamos aquí esta imagen, ¿qué es lo que quiere decir esto? Y esto de nuevo se los estoy dejando simplemente como una idea que nada más la estamos viendo ahorita. Solo quiero que se me fijen en el último línea que dice fortalecer un entorno rentable y sostenible. Vamos a cambiar a la siguiente lámina y después vamos a regresar a esto. O sea, este viaje es como de ida y vuelta. Entonces, empezamos a tomar qué sucede también, porque aquí ya le pegué un poquito a todo el esfuerzo de cumplimiento. Oye, es que no estamos hablando el idioma de las áreas gerenciales o de las áreas directivas. Yo se los puedo decir, una de las cosas que en la carrera desarrollé es que cuando era el encargado de cumplimiento de un área, yo le exigía al área de recursos humanos que me pasara por la capacitación de todas las áreas, porque si no, entonces no iba a comprender el impacto de las decisiones que yo iba a tomar en todos los procesos. Pero más que eso, es el tema de empezar a generar esa comunicación y comprender mejor, porque a veces simplemente lo que se hace a nivel internacional con una práctica es, pues tomas tú las políticas, los procesos, los procedimientos, aprendes a manejar el sistema, pero ¿cuántos meses o años llegas a tardarte en realidad a comprender cómo opera el negocio? ¿Cómo opera la realidad de la región donde estamos? Y más aún, por ejemplo, con la economía tan dinámica que tiene Panamá, eh, tenemos desde pequeñas empresas que pueden tener una relación con muchas jurisdicciones o empresas mucho más grandes que a su vez, oye, eso se hace todavía más complicado. Pero así como el oficial de cumplimiento ha metido la pata, o por lo menos así decimos en México, en el tema de manejar esto, también la alta directiva, los que aprueban el presupuesto, han metido la pata y duro, ¿eh? Y esto lo estoy hablando porque, ¿qué sucede? ¿Cuál es una de las responsabilidades del que autoriza un presupuesto? Se supone que yo estoy vigilando que los recursos que se utilicen generen un retorno. O sea, si yo estoy aprobando $1 millón para mercadeo, pues entonces si ese $1 millón se supone que se va a aplicar a campañas, esas campañas se supone que deberían de darme acceso a N cantidad de clientes y esa cantidad de clientes debería generar un determinado monto de ingreso y por lo tanto de ganancia. Lo mismo, si compro un nuevo software para que se haga toda la operación yo que sé, como fuera de Amazon, administración de productos, ventas, cobros, etcétera, pues, ¿cuál es el retorno de una inversión de un sistema que le estoy metiendo $1,000 o $10,000? Estoy mencionando cualquier cantidad de manera irrelevante. Pues bueno, vamos a generar tanto negocio, vamos a hacer esta operación mucho más rápida. Otro ejemplo es, bueno, vamos a invertir en un edificio porque en el edificio entonces vamos a tener a la gente reunida, vamos a poder generar ideas más rápido, la razón que ustedes gusten, pero siempre hay una responsabilidad de que cuando se prepara, se presenta, pero sobre todo se aprueba el presupuesto, ¿dónde está el retorno de inversión? Y retorno de inversión, ojo, tienen dos conceptos, el retorno de la inversión desde el punto de vista económico, que es parte de lo que vamos a ver hoy, o ya lo estamos viendo, el retorno en la parte de la marca, pero ¿se acuerdan cuando estamos hablando de los otros beneficios? Está el beneficio emocional, hijo, sí, ya me di medio duro, perdón. El beneficio físico y todos los otros beneficios. O sea, ¿cuánta tranquilidad no les dan ustedes a las personas que están dentro de la institución cuando dicen, ¿sabes qué? Pasó la auditoría y estamos bien. O, ¿sabes qué? Pasó la auditoría y alcanzamos a detectar gracias a ellos cosas que tenemos que ajustar, pero estamos bien. O sea, también hay una venta de tranquilidad, pero bueno, vámonos a la siguiente lámina porque ya le pegamos al cumplimiento, pero ya también le pegamos a la parte directiva. Y aquí entonces, dónde vamos con este pleito? O sea, ¿cómo vamos a crear valor para la entidad? Porque a veces en cumplimiento nos hemos quedado con el discurso de que, pues es que yo protejo el buen nombre porque no estamos saliendo en los medios o porque estoy votando a todos los delincuentes o a los malos. Pero entonces el problema es que eso se ha ido hacia el área de lo que le llaman a nivel global el de-risking o desastre de. Pues es que en el desastre de no estás creando valor, estás protegiendo, sí, pero no estás creando. Hay medidas,
que crean también valor al corto y a largo plazo. Hay algunas cosas que se tienen que hacer muy rápido y otras a largo. Ahora, ¿cuál es la parte en la que tenemos que empezar a cambiar el discurso? Cumplimiento sí es una obligación, pero no es un gasto. ¿Y qué es lo que necesitamos empezar a hacer? Hay que ayudarles a todos estos directivos, y esto es un resumen de todo lo que estaba platicando, a que vean cómo se tiene que hacer esto. La siguiente lámina, porfa, para que vayamos atacando más esto a fondo. Entonces, si se supone que nosotros como cumplimiento estamos protegiendo el negocio y lo estamos ayudando, pues entonces también hay una obligación de generar ingresos y retorno. Alberto, no vendemos nada. No, me queda claro. Cumplimiento, salvo que de repente la capacitación que estén dando, pues a través de la empresa la pueden vender aparte, que además eso ya está empezando a suceder. Empresas que su capacitación nada más le quitan el logo y venden el producto. Pero bueno, es otra idea de negocio. Pero ¿qué sucede? Hay esta obligación de generar retorno de inversión y más en la otra lámina, que es en la que necesitamos empezar a trabajar, por favor, a ver si pasamos a la siguiente. Y lo que estamos pasando a la siguiente lámina, ¿qué sucede? Siempre se habla en el tema de cumplimiento de los llamados stakeholders o, en español correcto, las partes interesadas. Tenemos partes interesadas a nivel interno, con quién me relaciono yo, personas, mis pares en cuanto al nivel del puesto y responsabilidad, los que están arriba en la alta dirección, los que están más arriba en los consejos o las juntas de vigilancia, los que están todavía más arriba, que son los que metieron la plata en el negocio, o cuando estamos en una empresa mucho más chica, porque estamos todos en el mismo rol, y nuestros colaboradores, los clientes, el agente de gobierno, Donald Trump, Putin, o sea, todo eso hay que empezar a tomar. Si se dan cuenta, mucho de lo que ustedes conocen y ya lo tienen, entonces tienen que empezar a desarrollarlo y a plantearlo como socios estratégicos. Cuando empiezan ustedes a decir, es que este punto de vista te lo estoy dando porque esto es lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, yo les diría, con lo que empezó hace unas cuantas semanas, cuando estaba el tema de si Estados Unidos eh, colocaba esas bombas, las Bunker Buster, contra Irán, cuando todavía era oye, ¿pasa o no pasa? ¿Por qué? ¿Cuál era la preocupación? Es que, oye, si se pone una de esas bombas en lugar inadecuado, puede haber la dispersión de material nuclear. Ese eran algunos comentarios. Otros es, ¿sabes qué? Ahora se van a meter los rusos, se van a meter China, se van a meter los de Pakistán, las noticias falsas iban y venían por aquí y por allá, ya se nos armó la guerra y entonces ahora sí todos preocupados. ¿Qué sucede? Eso es una evidencia. Y esto no nada más lo digo yo, lo dice en una evaluación que acaba de sacar Gafi, en la cual se vio que todo el continente, todo, incluyendo el Caribe y demás, está en la calle de la amargura en el tema de prevención de proliferación de armas de destrucción masiva. Que se mencionaba también, por ejemplo, que de Venezuela está saliendo uranio a otros países. Pues el barco que transporta, o sea, no está yendo una bomba como tal, pero el barco que transporta, los que ayudaron a hacer ese transporte, los que están coordinando, todo eso forma parte del proceso de un arma de destrucción masiva. O sea, no es nada más el arma como tal, sino todos los elementos, transporte, etcétera. Entonces, cuando se empieza a hablar o me dicen es que Estados Unidos, y de nuevo, no estamos aquí otro día hablamos de una sesión de política, ¿o no? Esté bien o no, el tema es que si hubiera habido controles de prevención de proliferación de armas de destrucción masiva que aplicáramos todos a nivel mundial, no les voy a decir que esa situación en Irán no se hubiera dado, pero créanme que hubiera sido mucho, mucho más diferente qué es lo que está sucediendo. Entonces no es un tema de si mi país o no está metido en ese tema, si yo soy un aliado o no, en una guerra nuclear, en una guerra donde haya armamento químico o biológico, nos fregamos todo. Fíjense, a ver, la corrupción, la ignorancia y las guerras con ese tipo de cosas son lo más democrático que hay en el planeta. Afectan a los de la izquierda, a los de centro y a los de la derecha. Entonces, sin importar tu punto de vista desde la cuestión política, todo esto nos afecta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos a
desvalorizar lo que está sucediendo en el resto del mundo con relación al trabajo que nosotros estamos haciendo, nos afecta a todos. Cuando estamos hablando de crear valor a largo plazo y valor inclusivo e incluir, fíjense, ahí está en el primer cuadro, hay un tercer punto que dice consecuencias sociales. ¿Cuántos de las empresas no hablan de cómo es que la empresa genera beneficios sociales? Pues, ¿dónde está tu beneficio social? Ah, es que ayudamos a una comunidad, ayudamos a esto, ayudamos a la educación, ayudamos a la protección del medio ambiente, ayudamos a que ciertas entidades culturales se mantengan. ¿Y dónde está la plata en eso? Me va a decir, Alberto, eres un capitalista. No, no soy un capitalista, no me lo estoy planteándoles las cosas. Hay otra serie de valores importantes que ustedes y yo consideramos que son tan importantes que ahora hasta decimos, tu empresa, ¿qué estás haciendo en estas cosas? Que de repente no hay un beneficio económico directo, pero sí importante en la manera social. Aquí entra en juego lo que estamos haciendo ustedes y yo en el tema de cumplimiento. O sea, en el tema de cumplimiento también que estoy protegiendo a la sociedad, estoy protegiendo la reputación de mi país, estoy protegiendo la reputación de mis clientes. Estoy haciendo que haya una cultura que esté y un país que esté más seguro. No te estoy diciendo que sea perfecto, porque el primero que diga que es perfecto está en el hoyo. Pero sí estoy empezando a contribuir. Entonces hay una serie de consecuencias sociales que incluso hasta dan premios por eso. Y las empresas se pelean por eso que sucede y el valor de la marca de esas empresas va para arriba. Entonces también aquí quiero que vayan notando esto porque las consecuencias y beneficios sociales de lo que hacemos es algo que también hay que ir empezando a medir. Oye, Alberto, es que de repente el gobierno no mete a la gente a la cárcel a pesar de que nosotros presentamos reportes. ¿No? A ver, el gobierno tiene que hacer su parte. Tú y yo tenemos que hacer la nuestra. Y ahí lo vamos colocando. ¿Cuál es nuestro interés? Que a largo plazo podamos estar haciendo algo que beneficie. Ahora, ¿cuál es el valor en el negocio? Vamos a poner algo que de repente puede ser que toque varias fibras sensibles y si no las toca, pues las voy a tocar yo. ¿Cuál es la eterna queja que siempre dicen? Es que cumplimiento, ¿qué hace con el negocio? ¿Lo para o lo vuelve más lento? A ver, pónganme manita, dedito, aplauso, mandada de beso, lo que sea, lo para, pues sí. ¿No? Como, ay, lo paras. O no les han dicho a ustedes, es que te tardas demasiado, es que no lo comprendes. Sí. No, y además ese es el eterno cuento, ¿no? Porque es que tú me bloqueas, es que tú esto, y es que, ¿por qué me pides? Y entonces, voy a poner un ejemplo exagerado para que podamos tomarlo y empecemos a ver cómo es que este tiempo que el día de hoy ustedes y yo estamos gastando, que estamos invirtiendo, a que retrasa el proceso, sí, estamos invirtiendo, ¿qué beneficio va a empezar a generar a partir del día de hoy? Ah, sí, lo ven como la piedra del zapato y que decimos no a todo. Pues sí, 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 cierto. O sea, fíjense qué duros los comentarios. Pero entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta empresa hipotética que estoy poniendo, ok, pues hace 5 años yo entro, soy oficial de cumplimiento, recién apenas estoy entendiendo qué es este tema, porque además para los colegas que también les ha tocado ser estos sujetos que están recién incorporados para poder meter esto y que nada más somos 2 o 3 en la empresa, que no sabemos ni cómo nos vamos a comer, oh, no se preocupen porque a muchos de nosotros nos aventaron al ahí se va, o sea, a ver, que el abogado, no, pues que el contador, que, o sea, a veces nada más lo aventaron así, así arrancó todo. Vamos a suponer que al principio, en esta empresa imaginaria que estamos mencionando, el proceso de apertura de cuentas o de una relación comercial con alguien, por parte de lo que lo tocaba al área de cumplimiento, se tardaba 4 días. Y dentro de esos 4 días, en lo que yo reviso que documentos, papeles, que entiendo cómo están las cosas, que si la identificación, que si se ve, que si está bonito, que está feo, yo por eso, ahora ya para lo de la educación, o sea, también la identificación, me dicen, ¿ya usted ha utilizado otro nombre? Le digo, sí, yo alguna vez también estuve en la lucha libre y aquí está la máscara que yo usaba, pero bueno, esa es otra historia que les platicaré en otra ocasión. Pero, aparte que me siguen distrayendo con el tema de la lucha,
Eh, ese ir y venir en esta empresa hipotética con el área de negocios decía que entre que si el correo o las llamadas les estábamos acumulando, incluso en ese transcurso del día, más o menos como 1 hora 30 minutos. Y me va a decir, Alberto, ¿dónde estás sacando esto? Esto sí lo tengo del caso de una empresa, pero no puedo dar el nombre de la empresa por temas de confidencialidad. Pero bueno, sigamos entonces. Entonces, ¿qué sucede? Ese momento, esa hora y media que le quito yo al de ventas, porque al final del día sí se la estoy quitando. Y quiero que me escuchen con un poquito de paciencia en esta parte. Se lo estamos quitando porque en esa interacción que estamos yendo y viniendo, entienda el de ventas o no, o sea, o que ande terco, que ande necio, porque hay gente que no vuelve en sí, sino vuelve en no. Entonces, a pesar de esa terquedad, necesidad, le quitamos 1 hora y media. De ese ir y venir entre que mándame, revísame, habla, contacta, etcétera. Quiere decir que es hora y media que no está afuera vendiendo, que no está contactando, que no está jalando más plata, que no está jalando más negocio. Y el área de negocio tiene metas con las que tienes que colocar tanto, tienes que vender tanto. ¿Voy bien o me devuelvo? O sea, es decir, esa hora y media que yo le estoy quitando es hora y media que no está allá afuera produciendo. No solo impacta ahí esa medida, sino que también en la parte operativa, es que sabes que si no me mandas, dependiendo de cómo tengan su proceso, si es un proceso que es todavía de papel, que no tiene nada de malo, ojo, solo estoy queriendo llevarlo desde el ejemplo más sencillo hasta los más complejos a que si lo tenemos a través de una herramienta, que si el workflow y demás, y que si la información llega a tiempo para que se pueda, para que jurídico entonces pueda cerrar o describir una parte del contrato. O sea, hay un impacto incluso en el tiempo y en la operatividad. O sea, nuestras decisiones sí impactan en todo eso. Entonces, hablamos de esta empresa que entramos hace 5 años con este escenario. Vamos a la preparación que nos da Socupa, como este seminario, como los congresos o los eventos a los que ustedes van. Y entonces voy aprendiendo cada vez más. Entonces mi capacidad de respuesta y de análisis es más rápida y es más efectiva. Entonces vamos a suponer que en lugar de todos esos días, ahora nos tardamos nada más un día. Entonces, primero, nosotros nos volvemos más eficientes por 4 días en este ejemplo. De repente ahora, con ese aprendizaje que tenemos, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me tardaba antes, 1 hora y media andar discutiendo para arriba y para abajo o sea, pero fíjense aquí, quiero que anoten, tenemos que ir midiendo cuánto tiempo nos tardamos en hacer las cosas, y eso lo dije desde el principio, para poder ir generando esta medición. Y ya después se los platico cómo lo hacemos. Entonces, si reduzco ese tiempo de hora y media con lo cual yo impactaba al ejecutivo de ventas, y ahora ya en lugar de 1 hora y media lo hago en 25 minutos, o sea, ojo, en esa interacción donde él tiene que dedicarse al 100% a lo que yo le esté pidiendo, quiere decir que la eficiencia en los procesos que generé, le estoy regresando 1 hora de ventas. Y eso nada más es a ese. Empiezan a multiplicar el tiempo y esa hora vayan agregando durante todo el año. 200, por lo menos deberían de ser como unas 250 y tantas horas que les hemos entregado de regreso debido a la eficiencia de los procesos que hemos generado nosotros. Por lo tanto, debería de haber 256 horas más de ingreso en la empresa. Ya, si los de ventas no están haciendo su rol, bueno, ese es otro cuento, pero yo ya liberé la carga de trabajo que ellos tenían. No solo eso, sino que cuando empiezo a hacer todas estas mejoras, capacitándome, metiendo nuevos sistemas, trayendo más gente al área de cumplimiento, entonces lo que estamos haciendo es que en el área operativa también reciben la información más rápido. Yo le puedo mandar datos más rápidos a jurídico, dependiendo de cómo esté organizada la empresa. Yo puedo enviar la información más rápido al área contable. Esas eficiencias, y por eso hablaba yo al principio de esos sistemas en los que se invierten y que generan un retorno de la inversión, eso es lo que tú y yo estamos haciendo. Lo que pasa es que llevamos 27 años en el tema y nunca hemos medido esa parte. Nunca nos hemos puesto a ver por qué estás tú empezando a mejorar todos tus procesos. Porque, ¿qué es lo que ha sucedido? La filosofía con la cual se ha visto cumplimiento, y esto es una deficiencia de cumplimiento a nivel global.
es que esto es lo que me pide la ley 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y entonces todo lo que estoy haciendo yo en mi programa, mira, sí cumple, y esa es la apuesta. Por eso tenemos un montón de alertas en los sistemas que no sirven para nada. Me van a decir, Alberto, ¿por qué estás diciendo? Sí, para nada. A nivel internacional se considera que un sistema automatizado de prevención de lavado de dinero es bueno si del total de las alertas se genera más o menos entre un 10 y un 5% de casos, es decir, cosas que se tienen que investigar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayoría del tiempo, el 90% del esfuerzo que hace el sistema y nuestros equipos está orientado a nada más a validar que los clientes y las transacciones están bien. Entonces, no es un sistema de prevención de lavado, es un sistema de confirmación de transacciones en donde, carajo, ya me enojé. En donde, oye, si ya tenemos años de estar acumulando información donde se valida que estos clientes están bien, que su operación está bien, y es más, ¿cuántos años no llevamos desarrollando un perfil transaccional real de los clientes donde cuántos no han dicho, sabes que este sí está bien, está operando bien, este pues, manda dinero siempre el día de la madre? Pues acá hay otro que pues le vale madre su madre y no le manda nada, pero a su papá sí le manda. ¿Cuántos años no se ha acumulado esta información? ¿Qué quiere decir? Y ahora con la inteligencia artificial se puede tomar esa información y mantén si quieres tus alertas, pero entonces hay un análisis que ya podría estar haciendo con toda la información de años de estar validando por qué esa alerta o esa transacción como tal está bien. Ok, de repente no, no te vas a deshacer de revisar el 90%, pero en algunos casos hemos visto mejoras de un 60%, es decir, liberas tiempo liberas tiempo para tu equipo, liberas tiempo para que en realidad se atiendan las cosas que son importantes, porque si algo desgasta a los equipos es estar revisando la misma ridícula alerta todo el tiempo. Y disculpen, pero yo no sé si alguien les ha hablado así antes, pero como decimos, bueno, mis hijos me decían, papá, no me digas la verdad, dime la neta, órale. O sea, es decir, la verdad, verdad. Bueno, ¿vamos bien o me estoy poniendo muy fumado o vamos bien hasta el momento? Ah, ok, sale y vale. Entonces, cuando empezamos, muchas gracias, cuando empezamos a revisar este criterio, fíjense cómo podemos empezar a hablar de eficiencias en nuestro proceso. Hay que empezar a cambiar la manera en la que también estamos analizando las cosas. No con esto estoy diciendo que el esfuerzo que hemos estado haciendo esté mal. Ojo, ese no es el mensaje. Estamos hablando de cómo tenemos que cambiar este paradigma para demostrar cómo estamos generando valor. Pero si vamos a generar valor, tenemos que empezar también a analizar la eficiencia económica de lo que estamos haciendo. Ojo, eficiencia económica no quiere decir incumplir o no revisar. Son dos cosas súper diferentes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando empezamos a ver todo este movimiento y cómo nuestras acciones tocan a todos los demás, porque cada alerta que no entendemos tú y yo, entonces, si tuviéramos más tiempo libre, podríamos analizar y contestar más rápido. Pero estamos contestando un cúmulo de transacciones o de alertas que acaban siendo que nada, pues, está todo bien. O hasta ella, es más, ya hasta muchos de ustedes ya conocerán al cliente que ya es repetitivo, o el sector, o el área comercial, ya hasta se lo saben de memoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que empezar a crear una serie de medidas de cómo vamos mejorando eso. Cada vez que el sistema, es que señores, necesitamos invertir en un nuevo sistema de prevención de lavado, porque ahora con inteligencia artificial y todo este rollo, que ya después lo platicaremos en otro seminario, de cómo se tiene que hacer este tipo de análisis para comprar ese tipo de procesos o sistemas. Pero si yo te estoy diciendo hay que invertir $1 millón porque en lugar de tardarme en contestar las alertas, estoy inventando, 20 minutos las voy a poder contestar en 5. Pues esa eficiencia de 15 minutos quiere decir que tu tiempo y el tiempo de tu equipo va a ser mucho más eficiente. Las inquietudes del área de negocio las vas a poder atender más rápido porque no estás con el tema de a ver qué vas a contestar, que viene retrasado el sistema. Entonces ya empiezas a hablar, cuando empiezas a solicitar un presupuesto, no es nada más por tiempo, sino cómo puedes entonces mejorar la eficiencia de tu equipo para apoyar áreas operativas y áreas de venta o de mercadeo
para que ellos entiendan mejor la operación del cliente, pero que tú también no los impactes tanto. Entonces, quiere decir que esas áreas también a su vez se van a liberar de carga de trabajo y van a ser más eficientes. Ahora, no solo estamos viendo esta parte, de ahí podemos empezarlo a medir en plata. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la pirámide de valor? Gracias por su pregunta. Y en la siguiente lámina de repente nos enteramos o no nos enteramos. Entonces, ¿cuál es la siguiente lámina por ahí? A ver si la podemos colocar, por favor. De nuevo, esto simplemente es un resumen de lo que habíamos visto. No quiero que no quiero que piensen que me estoy brincando, ya lo hemos platicado. La presentación, me comentaba Lorena, creo que de alguna manera se las pueden hacer llegar. Creo que el video se va a acabar grabando y lo van a poder revisar. Entonces, por favor, no se me preocupen, simplemente quiero que sepan que está esto como guía. La lámina que sigue, porfa. Y entonces, cuando empezamos a hablar de valor financiero es si yo quiero contratar este asesor, si yo quiero ir a esta capacitación, si yo quiero que contrates a dos personas más, tenemos que empezar a medir cómo veníamos haciendo las cosas antes y cómo entonces, si implemento esto, va a empezar a ayudar. Tengo que empezar a sacar una proyección financiera. Alberto, ¿qué onda? Ah, bueno, la inteligencia artificial ahí los puede ayudar. Si no saben de temas de proyecciones financieras, háganlo. Y si no, es un pretexto ideal para juntarse con el área de finanzas y negocios para decir, oye, necesito hacer una proyección de esto porque vamos a enseñar cómo te estoy apoyando y te he estado apoyando desde antes. Pero el otro valor muy importante que ustedes y yo hemos estado generando, y sí, aunque, aunque lo estoy colocando en inglés y les ofrezco una disculpa por hacerlo de esta manera, pero en realidad es que el concepto económico y en el tema de análisis, que es una de las razones por las cuales estoy en Boston, acá a sus órdenes, o por las cuales vine para acá, es para poder estar en las partes más avanzadas en materia de manejo de negocios, de administración y gestión de negocios también. Es este concepto que se llama el willingness to pay, o a qué estoy dispuesto a pagar. Por ahí levanten el dedito, lo que sea, los que tienen iPhone. Híjole, yo creo que nadie, ¿no? O alguien ya le dio vergüenza, porque nadie, pues, ¿no? Ah, bueno, muy bien, súper. No, ya, un, dos, tres, ya todo, no, está bien. Creo que aquí el que anda mal soy yo. Pero entonces, ¿qué sucede? Mucha gente que compra iPhone lo compran, uno, porque es muy buen, Luis también, saludo Luis, este, lo compran porque, claro, o sea, funciona muy bien y está muy padre, pero también, la neta, son unos teléfonos caros. Pero entonces, también lo compran, y algunos de ustedes me lo podrán corroborar o no, pues porque se ve bonito, porque está de moda, porque me gusta cómo se siente la pantalla, me gusta cómo me trata el sistema. Ojo, si te das cuenta cuando te están vendiendo el iPhone, porque toma buenas fotos, ándale, sí, y hasta quita las arrugas, me consta. Bueno, en la foto, no a mí, pero pero entonces hay cosas por las cuales estás dispuesto a pagar 1,200, $1,500 por un teléfono, pero no porque el teléfono te sirva para comunicarte, sino hay cosas que te dan a ti como ese valor agregado extra por el cual tú estás dispuesto a pagar. Ahora sí, la que sigue, por favor. Entonces, el willingness to pay, y esto para que, como les dije, esto no lo inventó Alberto Ávila. Estoy tomando estudios de empresas súper serias a nivel internacional. Bain Company, que es un grupo de consultores, de esos locos que ven ustedes que estudiamos a 150,000 personas durante 15 años, y lo peor de todo es que sí los estuvieron siguiendo. Y ellos entonces hablan de qué cosas son las más importantes. Y aquí, ojo, aquellos, los que tomaron la foto del código QR, y si no, creo que al final va a estar una lámina para que me puedan escribir. Aquí, para poder, dado la brevedad del tiempo, solo he colocado lo que Ben colocó o presentó en su estudio, desde lo que aplica más al sector financiero, pero estos estudios también están para todos los demás sectores, la parte de profesionales como abogados, contadores, y nos podemos ir a N cantidad de cosas, pero ¿cuáles son los conceptos por los cuales las personas están dispuestos a pagar para poder estar ahí? Y fíjate qué curioso, ninguno de ellos es que si me das tarjeta de crédito o como el teléfono, que si la nota o la cuenta. Entonces,
¿Qué es lo que está sucediendo? En este sentido, lo que está llevándose a cabo, mis estimados, es estos conceptos que está aquí de calidad, facilitar acceso, herencia, evitar problemas y reducir ansiedad, es precisamente el punto de qué es lo que Bain ha determinado que el mercado está buscando o que está dispuesto a pagar. Si ponemos en la siguiente lámina, hay una pirámide que está colocando Bain y entonces de repente se ve muy chiquito aquí, pero ojo, esta pirámide simplemente la han dividido en estas secciones, no porque tengan un orden no porque tengan un orden en particular de esto. Pero ¿qué está sucediendo? Lo que dice Bain Company, si tu empresa por lo menos otorga tres de estos beneficios, la gente va a estar dispuesta a quedarse contigo. ¿Cuántas compañías, de repente, entre los que están aquí, no digan su nombre ni empiecen a intercambiar cosas? Pero ¿cuántos de repente están compitiendo y dan préstamos? Pues hay algunos que de repente la tasa de interés es mucho más alta y en otros es mucho más baja, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estamos precisamente trabajando en ese sentido, ¿por qué la gente se va a veces a uno que es algo que es mucho más caro? Entonces, en este sentido, lo que les quiero decir es, hay personas que están dispuestas a irse con una empresa que de repente en un préstamo que es mucho más costoso se van, pues porque la marca me gusta, porque, porque mi papá y mi familia siempre han estado ahí, porque confío en ellos. Entonces, fíjate qué curioso. Cuando por el servicio, anda, Evelyn, le acabas de dar al clavo, por el servicio. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, por favor, este, ¿qué es lo que, se acuerdan que les había dicho, Bain tiene calculado en este estudio precisamente que estamos mencionando de que si tienes por lo menos tres de estos, la posibilidad y el incremento de que ellos se queden como clientes en ese willingness to pay que agrega el valor, entonces van a estar ahí. ¿Y qué sucede? Da la casualidad de que por lo menos aquí de nuevo, acuérdense que lo saqué con el tema del sector bancario, pero con mucho gusto me escriben después al correo y todo y les puedo mandar el de cada uno de sus sectores, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, un sentido de afiliación o pertenencia. En la siguiente lámina, creo que si lo podemos poner porque lo puse un poquito más claro. Vamos a la que sigue, por favor. Ay, creo que me autoborré la lámina. Entonces vamos a regresarnos a otras dos para atrás. Vamos a la pirámide. Gracias. Eso. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el que provee acceso. ¿Cuánto no se nos ha dicho por parte de los gobiernos? Es que tenemos que generar mayor acceso a los servicios financieros a la persona. Bueno, lo están haciendo ustedes. Reduce el riesgo. Pues ¿cuántos no tenían de repente la plata guardada bajo el colchón? Reduce los costos, ¿no? Ahora lo hago todo más rápido a través del teléfono. Yo estoy en una institución que me da que mucho caché. Que hay gente que nada más tiene una cuenta de banco en el banco X, nada más para decir que, pues, ¿dónde tienes tu relación en tus cuentas de banco? Yo, pues, con el banco tal. Como ya no hay títulos nobiliarios de condes, duques y demás, ahora los títulos nobiliarios es en qué institución tienes tú tu cuenta, que además no tiene nada de malo, ¿eh? O a qué gimnasio vas, porque ahora hasta en qué gimnasio vas es saber si estás in o no. Pero bueno, esa es otra discusión que tendremos. Pero lo mismo es si me reduce el estrés, si me reduce. ¿Se acuerdan lo que al principio estamos hablando de los beneficios económicos y los beneficios personales y emocionales? Es que ustedes también están generando esto. Todo este rollo que les estoy aquí planteando, o este tema, nos lleva a cómo entonces se genera el valor a la marca. Al principio estamos hablando cómo mis eficiencias operativas y cómo la inversión en la educación que yo recibo como encargado de cumplimiento o aumentar mi equipo o contratar a una persona que cuando me vaya a ver temas de prevención de lavado me diga cuál va a ser el retorno de la inversión por lo que está cobrando y que me dé ese análisis, porque pues también, ¿cuántos de ustedes no van a comprar un software o van a comprar X cosa y no ponen una propuesta de valoración económica y cómo eso va a ayudar, cómo va a impactar? Pues en el tema de cumplimiento nunca se pide eso. Bueno, esa es otra historia. Entonces, voy a poner el ejemplo ahora bueno, vamos a decir con Apple. Apple, una cosa es lo que contablemente
vale la empresa, pues los edificios, las personas, etcétera. Pero otra cosa es lo que vale la qué, la marca. Cuando nosotros contabilizamos en el esfuerzo de cumplimiento las eficiencias que hacemos, eso contribuye de manera numérica, como se ha dicho. Podemos llegar a atarlo en cuanto a que cómo hacemos la carga menor para las áreas operativas y por lo tanto cuánto tiempo le liberamos al área de negocio, cuánto podemos ayudar a que el negocio pueda responder más rápido, porque el negocio también, parte de su negocio es, valga la redundancia, es hay clientes que de repente pueden ser de alto riesgo, entonces donde estén mejor asesorados y reciben una respuesta más rápida, el negocio si está dentro del apetito de riesgo, lo podemos traer más rápido. Entonces, el costo de adquisición también lo estamos reduciendo. Podemos hablar de cifras en la plata, plata, plata. Pero aparte está lo que siempre hemos estado peleando en cumplimiento. Es que yo protejo la reputación, sí, pero no solo la proteges. Estás ayudando en estos conceptos a ahorrar tiempo, a mejorar la calidad, a reducir el riesgo, a que tú estás presentando algo que trasciende a calidad. Entonces, todo esto son elementos que incluso se toman para valorizar a una marca. Es más, ahora hasta, yo ya no sé si cuando, no se han, a ver, han ido al aeropuerto y no han visto que ahora hasta le ponen uno verde, amarillo y rojo, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, te dicen, ¿y usted qué le pareció el baño? Entonces, no sé si están preguntando cómo me fue en la ida al baño, porque de repente si estoy yo haciendo uno o dos o cosas o lo que sea, entonces no sé si está feliz porque el baño está limpio o porque me fue bien. Pero entonces te están preguntando, oiga, ¿cómo sintió usted el servicio? O no está preguntando las áreas de negocio constantemente por eso. Evalúe, ahora para todo es que te evalúen. Y es que son las evaluaciones de cómo va aumentando y creciendo la marca. Entonces, la labor que ustedes están haciendo ayuda a aumentar precisamente ese valor de la marca y se puede también cuantificar. Ahora sí, las láminas que siguen. Ahora sí ya nos quedamos en pausa. Yo creo que después de la otra que metí la pata de adelantarme las láminas, pues bueno. Ándale, aquí está. Esto es un resumen de toda la charla. Entonces, no los voy a marear porque por sí ya estamos bastante adelantados. Entonces, quédense nada más con esto. Son las acciones que hay que empezar a tomar. Eh, si podemos ir avanzando a la que sigue, porfa. Y acuérdense, van a tener la lámina. A ver, ahí, de nuevo, yo los invito y no les voy a cobrar, pero sí estoy dispuesto a invertir mi tiempo en ustedes. Entonces, por favor, los que están en otras áreas, que no sea la parte de banca, o si tienen inquietudes, porque a mí a veces lo que me sucede después de escuchar una conversación es que después me vienen una serie de ideas, ahí encuentran todos los datos. Entonces, Lorena, yo creo que pues, si podemos abrir de repente esta parte a las inquietudes que ustedes tengan, porque esto no se ha acabado, ¿eh? Yo creo que hay que plantear algunas cosas críticas, mentadas de madre, no se preocupen porque las mentadas de madre, como las llamadas a misa, va el que quiere. Y mi mamá no escucha, así es que no se preocupen. Así es, gracias Alberto. Mira, tengo unas preguntas. eh, tomado todo lo que has dicho, he hecho algunas anotaciones. Me gustaría hacerte unas preguntas antes de abrir micrófonos o antes de leer las que están, pues, de los miembros que están unidos. Claro, Es muy interesante lo que nos has compartido, porque estamos viendo el cumplimiento desde otro enfoque, desde otra óptica, ¿verdad? Diferente a lo que usualmente, pues, lo hemos visto. ¿Podrías compartirnos un caso en el que hayas ayudado a una junta directiva a transformar su visión del cumplimiento, integrándolo como parte de su estrategia de creación de valor? Es decir, ujú, una experiencia concreta que nos puedas compartir que ilustre cómo tu asesoría cambió la narrativa interna de una organización. claro, con mucho gusto y muy buena pregunta. No puedo decir el nombre de la empresa por temas de confidencialidad, pero sí puedo Claro, hablar claro. sí puedo hablar de qué fue lo que se dio. Arrancó, y por eso utilicé el comentario, Lorena, tu pregunta es súper buena, Ujú. porque fue empezar a decir, ¿y ustedes qué andan haciendo probando el presupuesto? ¿Dónde está tu responsabilidad penal
porque pues gastarse el dinero sin saber para qué te va a regresar, ya, o sea, ya es hasta como fraude. Y si de ahí de por sí me entero de que al que le compraste el sistema es tu compadre y no lo anunciaste, ya hay conflicto de interés, peor. Entonces, esa sacudida lo que provocó es ellos, ay, es que nunca hemos revisado eso, porque en su cabeza se habían quedado con el tema de, es que es nada más lo que me pide la ley. Correcto. Entonces, fue a iniciar una conversación con ellos donde fue, a ver, ¿cuántas otras cosas en el sector financiero o en tu negocio no son cosas que te exige la ley? Protección al consumidor, que los Ujú. contratos para hacer, todo eso te lo exige la ley, ¿no? Pero estás dispuesto a meterle plata para que entonces puedas atraer esos clientes con tranquilidad y confianza. Le digo, el esfuerzo de cumplimiento es exactamente lo mismo. Si Ujú. hay que cumplir, pero entonces tienes que ver cómo eso va a ayudar a que tu operatividad en general esté funcionando. Entonces, sí hay una cultura de cumplimiento, pero no hay una cultura donde negocio y cumplimiento en realidad se estén mezclando. Y por eso fue que tuvimos que crear este concepto que se llama cumplimiento líquido, porque si hablábamos de, o sea, necesita haber una especie como de puente que se dé entre ellos. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Junto con el área contable, junto con el área operativa, el área de negocio, mercadeo y cumplimiento, claro, primero con ese grupo empezamos a ver qué cosas se habían hecho en los últimos 5 años en la empresa. Y dentro de ese o sea, valorar y estimar, porque era ver los sueldos, presupuestos y demás, empezamos a calcular cómo fue que en realidad ellos habían venido invirtiendo ojo, y aquí es cambiar, cómo venían invirtiendo, no gastando, cómo venían invirtiendo en el tema de cumplimiento y cómo entonces empezó a tener un impacto en esta parte operativa, sobre todo en la parte de ventas. Y se dieron cuenta de que en realidad ese esfuerzo les estaba ayudando más o menos a tener un crecimiento, fíjate, en ventas del 2%. ¿Por qué es 2% importante? Usualmente a nivel internacional se considera una empresa exitosa cuando tiene un crecimiento entre el 5 y el 10%. Y esto es una cifra muy, muy genérica. No quiero que de repente me digan, Alberto, no es cierto, hay un estudio. A ver, estamos hablando en números genéricos. Pero si tú como cumplimiento demuestras que ayudaste a aumentar el 2%, oye, es una brutalidad o sea, sin importar si estás hablando de $100, si ese 2% son $100 o 1 millón. Pero ya trajiste eso. Entonces, cuando se empezó a desarrollar esto, se dieron cuenta de, ok, sí nos conviene de repente que el área de cumplimiento tenga dos personas más. ¿Para qué? Para que esta función se haga más rápido y entonces va a tener este impacto en estos procesos. Quiere decir, empezamos a crear esa comunicación que no existía de manera formal. De manera informal, muchos de ustedes son súper buenos en relacionarse con otras áreas, porque todos ustedes son unos políticos excelentes para manejarse, pero hace falta formalizar esa relación en cómo impactan las cosas. ¿Qué es lo que a la fecha ya ha empezado a colocar incluso en sus estados financieros de esta empresa? Como cumplimiento, ya por lo menos en el caso de esta empresa ha generado $1,500,000 de ganancia. Ok, Y es excelente. sentarse nada más a ver eso, nada más que sí, vamos a ver lo bueno y lo feo, pero ese es el costo de poder representar en el valor numérico lo que estamos haciendo. Más o menos eso es lo que sucedió, Lorena. Ok, replanteando procesos que minimicen el tiempo invertido en ventas. Sí, o sea, Que, que, puedo- que, que que tiempo que le estamos liberando a ventas a y ventas para que tiempo, puedan hacer el negocio, correcto. porque ventas tiene metas al año. Y entonces Exacto, quiere decir que tienen que cumplir con eso. Y si yo les estoy dando más tiempo, quiere decir que esas metas debería ser más fácil o que las obtengan más rápido o que las sobrepasen. es correcto. Así es. Excelente tu respuesta, Alberto. Otra preguntita más que quisiera hacerte. Claro. ¿Cómo ha influido tu experiencia en más de 20 países, que es lo que me conversabas, pues que has estado atendiendo estos temas con distintas regulaciones y culturas empresariales, en tu visión de que el cumplimiento puede ser una fuente de valor y no solo un costo, ¿no? Sí, Tu pues, enfoque, cómo tu ujú. enfoque ha sido validado en estos contextos diversos y complejos. Pues primero porque han sido elecciones muy duras. O sea, lo primero que hay que decir es,
de esa queja que tenía yo y que decía al principio del cumplimiento, pues yo soy parte de esa queja. Yo también estuve en ese mundo, o sea, y sería el primero que de manera incorrecta diría, no, yo estoy libre de pecado y culpa. No, momentito. Yo soy parte de ese sistema que tanto estoy criticando ahorita, que durante, nada más, hoy nada más es esto, cumplimiento. Entonces, estaba yo metido en este tema. ¿Y qué es lo que sucede cuando empiezo a hacer esa relación con las áreas de negocio? Porque así como yo les decía, cuando era oficial de cumplimiento y pedía que me capacitaran en todas las áreas, empecé a colocarme con todas las áreas de negocio en ese viaje por toda la región. Y es cuando entonces me di cuenta de que a mí, Alberto Ávila en lo particular, me hacía falta hablar lo que ellos hablaban y presentárselo como ellos. O sea, tenía que hacer la interpretación o la traducción del tema. Entonces, ir conociendo de distintos rubros de la economía, de distintos países, cómo interactúa cada país, porque además cada país habla y piensa diferente, ¿no? Por ejemplo, hay Correcto. que tener cuidado con cómo dice uno las cosas en un país, porque en Colombia de repente está bien y en Venezuela es otra cosa, Significa otra cosa, correcto. ¿no? Y no voy a hablar de cosas así, de calor y demás, pero bueno, entonces esa comunicación se empezó a generar, Lorena, en esos viajes, y entonces fue empezar a ver cómo el tema de los costos estaban impactando lo que estábamos haciendo. Y es un gasto, y todo el mundo no, es una inversión, pero nadie estaba empezando a enseñarlo en realidad. O sea, si vas a decir que es una inversión, hay que empezarlo a demostrar. A demostrar. Entonces, empezaron todas estas personas, en realidad, estoy muy agradecido a todas esas empresas en todas estas regiones que dijeron, Alberto, a ver si te voy a pasar los datos para que hagas ese análisis que quieres hacer. Y entonces fue a Ok. aprender, o sea, ha sido un paso como de 11 años para poder empezar a crear un proceso con el cual se puede llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, ha sido un proceso largo en donde ha tenido que hacer primero un ejercicio de reconocer en qué estaba yo mal para poder empezar a crear algo y ahí vamos en ese paso, Lorena. Entonces, esa experiencia con distintas autoridades de países, distintos grupos, también te permite ir colectando mejores prácticas de cada país, ¿no? Que eso es lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, Asocupa es un ejemplo a nivel mundial. Exacto. Entonces, pues, ¿qué es lo que me corresponde? Aprender de lo que ustedes están haciendo. Más o Sí. menos eso es lo que ha pasado en ese transcurso, Lorena. Perfecto. Y bueno, y hablemos de los retos que has tenido, ¿no? En todo este trayecto. ¿Qué lecciones aprendiste durante momentos de crisis o transición en empresas que te han permitido fortalecer las estructuras de gobierno corporativo resilientes? Bueno, Ya que te posicionas, además de un experto, que no conoce solo la teoría de todo esto, sino que también has estado en el campo, también has sido oficial de cumplimiento, y has ujú, vivido lo mismo que vivimos todos los que estamos haciendo esta labor. correcto. Súper buena y bien compleja la pregunta, pero bueno, en pocas palabras, mi psiquiatra diría, Alberto, hay una cosa que se llama la Gestalt, ¿no? Como que el círculo completo que tienes que dar. Pues entonces ya he sido funcionario público. Ya me ha tocado ser oficial de cumplimiento e incluso hasta de empresas mineras, y de todo el Ujú. sector financiero, de comercio internacional. Me ha tocado ser asesor en lo particular y me dice el psiquiatra, pues ya no te falta ser narco o algo, ¿no? Pues ya con eso ya cerraste el círculo completo, ¿no? Pero dicho esto, hacia tono de broma, es que ha sido empezar a tener estas conversaciones, súper, ¿cómo se llama? Súper francas con todas las áreas, sobre todo las áreas de negocio para que entiendan cómo los mecanismos que ellos aplican son exactamente los mismos que estamos aplicando nosotros, pero con objetivos diferentes, pero cómo sí les está contribuyendo. ¿Cómo es que entonces empieza a dar esa tranquilidad? Porque la tranquilidad la empiezas a dar una vez que les hablas en lo que ellos entienden. A veces estamos tan inmersos en nuestro sistema que nada más les hablamos y ojo, no estoy diciendo que esté mal, porque por algo nos contratan, por algo somos especialistas, por algo está bien, Así es. pero tengo que ser capaz de traducirlo de manera que ellos lo entiendan, que vean cuál es el beneficio, no que ahí viene la chancla, ¿no? Que ahí viene el golpe. Entonces, Correcto. cuando se empieza a cambiar esto, te permite por lo menos y esto, ojo, aquí no estamos para caerle bien a todos. O sea, esto no es un tema de, ay, voy a portarme bien con sonrisa para caerle bien a todos. No, ese no es tu trabajo. Para eso está el Correcto. área de recursos humanos. Ellos te van a ayudar ahí a que se nave. Pero entonces sí tengo que ser capaz de crear
ese proceso en el cual yo pueda comunicarme, aunque estemos en completamente, o sea, en completo desacuerdo, ¿eh? Entonces empieza esto y eso solo lo puedes brindar cuando estás seguro de que con la información que tienes estás presentando un análisis profesional. Entonces, la tranquilidad con la cual tú vas planteando las cosas y cuando se los empiezas a dar por su idioma, eso es lo que te permite dar esa tranquilidad. ¿Te acuerdas que al principio poníamos, oye, ¿y qué beneficios estamos generando? Sí, Pues en tiempos de crisis, o sea, yo te voy a ver, tú, si me estás llamando ahorita, es porque no sabes cómo vas a invertir, no sabes cómo vas a contestar a esta nueva regulación, o ahora México que está, que ya nos, por ejemplo, México, Pam Bondi, la abogada general, la procuradora, ya dijo, México es un estado adversario, o sea, nos puso en el nivel de Irak, digo, de Irán, de Corea del Norte, o sea, ya nos pusieron hasta arriba ya. Por eso es que hace ratito dije, México es un narcoestado, y sí lo es. O sea, cualquier otra persona que no, y quiero mucho a mi país, lo adoro, pero esa es su realidad. Este, pero independiente a esto es cómo entonces, con base, a pesar de todo eso que esté crítico, podemos ofrecer un punto de vista tranquilo, sereno, pero sobre todo fundamentado. Y entonces les vamos a estar dando tranquilidad en un momento de crisis. O sea, señores, esta es la ruta que vamos a tomar. Sí, va a seguir habiendo problemas. Sí, vamos a tener que enfrentar gastos, pero entonces lo que vamos a hacer es invertir de esta manera para poder ir sacando adelante el trabajo conjunto, pero necesitamos que estén todas las áreas involucradas porque no es nada más que cumplimiento sea de todos, es también cumplimiento es parte de toda la empresa. de todo. Entonces, empezar a hacer esto Y es todos somos precisamente, cumplimiento. Ujú. todos somos cumplimiento, Todos somos cumplimiento. pero yo también soy ventas, Sí, es yo correcto. también soy operativo. Exacto. Entonces, en esa parte que tú me mencionas, la tranquilidad que se vende, o sea, por eso, incluso a propósito, en esa lámina, cuando ustedes muy amables me permitieron, oye, incluir qué es lo que hago como experiencia, en lugar de ponerle la lista de empresas, ¿qué es lo que ofrezco? Pues te ofrezco tranquilidad. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de esas cosas por la gente está dispuesta a pagar? Pues sí, Sí. tengo 27 años dedicándome a esto, pero ¿qué te estoy dando? ¿Qué valor extra te estoy entregando a ti? Tranquilidad, pues experiencia de que ya he circulado por todos estos países y demás. Entonces yo también te voy a dar esos beneficios emocionales, pero también te voy a dar un beneficio económico porque te voy a demostrar cómo lo que vamos a estar aplicando en conjunto te va a beneficiar en un retorno de inversión, pero en un cuidado de tu marca también. Entonces eso es lo que te permite ir hablando con ese alto directivo, porque el alto directivo o el socio, esas son las cosas que le están preocupando. Y eso, en base a eso te quería, en base a, en la misma línea, te quería hacer esa pregunta. ¿Cómo cómo logras o cómo logramos alinear a los distintos actores, desde el área de ventas hasta la junta directiva y los socios, en torno a una visión común de cumplimiento estratégico? O sea, háblanos de esa habilidad para integrar estas diversas áreas y diversos intereses, ¿no? Para facilitar estas decisiones estratégicas, ¿no? Y colaborativas entre todos. Pues también súper buena la pregunta, Lorena, y por eso es que se creó el concepto ese de cumplimiento líquido. Tenemos que empezar así. Tú diste el mejor resumen con el cual hay que acercarse con la alta directiva. O sea, yo creo que mejor no lo pudiste haber hecho. Hay que acercarse con la alta directiva y decirle, señores, queremos hacer esto, generar esta comunicación para poder demostrarles cómo se está llevando a cabo. Entonces, primero tengo que ir con ese directivo para decir, y necesito de tu apoyo para Ujú. que pueda comunicarme con cada una de las partes y que entonces pueda yo hacer este análisis y demostrarte que el dinero que has invertido, fíjate cómo estamos cambiando, que el dinero que tú has invertido ha ido ayudando en realidad a esto y cómo podemos hacer que esto crezca mucho más. Porque te vas a ver también tú como un ejecutivo o un directivo o un accionista innovador que va a cambiar todo esto. Entonces tú también los estás haciendo ver la valía de de su aporte, ¿no? Porque no es nada más si están poniendo plata, sino también su tiempo. Entonces, cuando empiezas a establecer esa comunicación desde arriba y decirles, necesito tu apoyo, no para que vendas la idea, pero sí para que les digas, señores, vamos a colaborar para ver esto. Y entonces empiezas a generar esa comunicación con el respaldo pues, de los más altos
sin importar cuál sea el tamaño de la estructura de la empresa, y que podamos entonces empezar a integrar esa identidad y ese valor de lo que todos también están aportando. Porque entonces, por ejemplo, si tenemos una persona que está trabajando en cajas, que ellos reciben la capacitación de prevención de la voz y dicen, otra vez la prevención de bueno, sí, pero Sí, ¿sabes qué? Porque tú estás escuchando esto, tú actúas de manera más rápida y eficiente y tú estás ayudando a que el negocio crezca más, porque si no, entonces nos podría estar pasando la inversa. Entonces, a esas conversaciones se tienen que empezar a tener para que la gente entienda cómo aportan al valor de la empresa. Y sí. entonces, así es como arrancas desde arriba y, o sea, y en realidad es una labor que empieza a ser así. Y es ir transformando la cultura y cómo nos hablamos. Y claro, demostrándolo, o sea, con cómo los procesos están interrelacionados. Y en esa interrelación, Lorena, es como creamos un trabajo de equipo mucho más eficiente. Exacto. Esto quiere decir que nos invitas a reflexionar sobre el enfoque reactivo versus proactivo del cumplimiento y su impacto en la sostenibilidad. Y en Correcto. base a esto, cuéntanos ya como para ir finalizando y dar espacio pues, a los que están presentes a hacer preguntas. Cuéntanos cómo sugieres iniciemos ese análisis o esa pregunta o ese acercamiento de, ¿están nuestras políticas de cumplimiento alineadas con la creación de valor a largo plazo para todas las partes interesadas? ¿Realmente? ¿O solo estamos enfocados en evitar sanciones? Obviamente, nuestra labor es blindar a la empresa, darle protección a la Claro. empresa, obviamente, evitar sanciones, obviamente, pero ¿cómo iniciamos ese análisis también para verlo desde esta óptica, esta perspectiva tan interesante que tú nos estás Ujú. compartiendo? Mira, Lorena, tú lo acabas de decir, tenemos ese cuerpo fundamental de cosas que tenemos que hacer, porque además para eso nos están pagando, Exacto, ¿no? así es. Pero lo que tenemos que hacer es, tomemos lo que está en el área de mercadeo, porque en marketing está el tema del presupuesto y cómo jalamos también las cosas para generar qué, más negocio. Y entonces ahí te van a decir qué valores y qué cosas se están tomando en cuenta. Entonces no es que tengas tú que crear nuevos rubros, es apréndete el idioma de ellos, siéntate y que te expliquen, ventas se junta con mercadeo. Y entonces estas son las cosas que medimos y las cosas que nos interesan. ¿Y de qué manera lo miden? Entonces tú puedes tomar eso y empezar a hacer tu comparación en paralelo. Pues es que sabes que este tema, cuando capacito, impacto de manera positiva en estos rubros. Cuando respondo más rápido, impacto en estos rubros. Entonces, si empezamos a hacer esta comparación lado con lado, podemos empezar a crear, si lo quieres llamar como este diccionario de la lengua de español, francés, español, portugués, lo que tú quieras, o cumplimiento ventas, cumplimiento negocio, empiezas a generar los puntos donde tocas y, y ya vas a poder empezar a ser capaz de, es que fíjate, en realidad, cuántas veces no hemos estado, y todos ustedes, se los puedo garantizar ahorita, han estado aportando valor. Lo que pasa es que no nos hemos tomado el tiempo a traducirlo en una manera de montos o de conceptos, pero ojo, que ellos nos entiendan. Visuales. Correcto. Y que, por ejemplo, tu labor, Lorena, y la de todos nosotros, sí, señores, tenemos que evitar esto. O sea, está la parte proactiva para evitar cosas, pero ahora lo que estamos agregando de la parte proactiva es cómo ayudamos a generar negocio y cómo generamos protección de la marca. Y sí, señores, la parte reactiva va a ser, pues, cuando surge un problema, porque, ojo, siempre va a haber un delincuente ahí metido en alguno de los, o sea, por estadística, va a haber alguien ahí que está chueco, pero podemos demostrar, fíjate qué discurso tan diferente. Contribuimos a los ingresos, al retorno de la inversión, contribuimos al valor de la marca. Bueno, se nos coló uno, pues sí, se nos coló uno. Ok, no es lo ideal, va a seguir teniendo un impacto, pero entonces el área de cumplimiento no queda como simplemente, es que tuviste de haberlo prevenido, pues es que no es lo único que hago. Estamos ofreciendo todo esto, entonces yo te diría que así es como tenemos que empezarlo a arrancar y eso va a permitirnos tener un lenguaje para poder comunicar las cosas mejor hacia arriba y con nuestros pares. Es correcto. Ok, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido excelente, excelente tu exposición.
De verdad nos ha agregado mucho valor viendo desde otro enfoque también el tema del cumplimiento. Eh, Quisiera leer las preguntas acá, a ver si tenemos preguntas del público. Es fundamental que cumplimiento entienda el negocio, la parte operativa, hablar su idioma, excelente enfoque, nos dice Griselda. Ujú. Ok, felicidades Alberto, excelente presentación. No sé si Muchas alguien gracias, más. Lucía. Aquí está alzando la mano. Rosa, ¿cómo estás? Rosa, ¿quieres que abramos Viene. abre, a ver si abrimos el micrófono para que Rosa Hola, pueda hacer la pregunta? Hola, Rosa, ¿cómo estás? hola, Qué Hola, buenos gusto. días. Excelente, Alberto, por tu perspectiva y definitivamente eso es lo que nos compartes, ¿no? Perspectiva con respecto a tu vasta experiencia, que no hay nada que te enseñe más que eso, la experiencia, ¿no? Favor que me haces. Entonces, definitivamente ese es otro nivel de cumplimiento, ¿no? Este es un nivel de cumplimiento ya a nivel estratégico, macro. Yo la pregunta que te quería hacer es, eh, ¿cómo cuantificas? Si en virtud, ¿qué parámetros de referencia utilizarías para cuantificar? Y ya claro, la metodología, y si existe alguna metodología o eso es subjetivo a la experiencia tuya. Y eso también va a ser subjetivo en cuanto a la actividad, al tamaño de la empresa, etcétera, ¿no? A ver si nos podrías resumir o dar como un resumen así muy general, pero mi pregunta va en cómo cuantificar Ujú. eso, porque de repente tú la metodología la puedes estructurar, pero ¿cómo le das el valor? ¿Cómo cuantificas eso para que sea razonable, ¿no? Gracias. Ah, perfecto. Oye, Rosa, mira, súper buena la pregunta. A ver, ¿existe algo así? Pues sí, de hecho, es lo que le hemos designado nosotros cumplimiento líquido. Entonces, si lo quieres ver como una metodología, es esa, la que se llama cumplimiento líquido. Ahora, ¿de dónde toma las bases esta parte? Ya existen otras metodologías, por ejemplo, por eso les ponía yo esto de Bain. Cuando quieres tú medir el tema de qué aporta a la marca, ahorita nada más vimos una parte del estudio, pero el estudio es súper completo y viene ahí un proceso de cómo las distintas acciones, dependiendo el rubro en el que esté cada quien, van generando valor a la marca. Entonces, por ese lado, el concepto del willingness to pay, ¿cómo se crea eso? Ahí Bain y hay otras compañías que después, Lorena, si tú lo consideras propio, pudiéramos enviarles de repente como que un correo de alcance o lo que sea que lo pueda enviar a su ocupa, donde les podemos poner las páginas de internet donde hay N cantidad de empresas que han desarrollado esa metodología y que hay como una especie de estándar internacional en ese sentido, cómo mides lo que agrega valor a la marca. Entonces, por ese lado, no es lo que dije, no es que yo lo haya inventado, simplemente o sea, darle un giro a metodologías que ya están probadas para muchas otras áreas. Entonces, uno es el agregado del valor a la marca y eso tiene que ver con qué es lo que estás tú empezando a trabajar, Rosa. Por el lado de la parte económica del retorno a la inversión, también les voy a enviar, pero sí, ya hay metodologías de cómo se hace un análisis de retorno a la inversión. O sea, hay fórmulas que tú puedes ir desarrollando. El tema está en que el trabajo, Rosa, que tenemos que desarrollar tú y yo en este sentido es, con base a esas metodologías, te van a preguntar, oye, ¿en qué se invirtió esta plata? Y vienen una serie de conceptos y tú los puedes Dele, meter en Oreste, esa, porque esto. perdón, lo puedes meter en esa metodología y eso ya te viene con el número, cómo lo generas y vienen las fórmulas. O sea, de nuevo, no son fórmulas inventadas. Ahora, lo que estamos haciendo sí es la interpretación, que eso sí es único en la industria. O sea, eso sí no existe, o sea, no existía. Entonces, ¿qué vas a tomar? Tomas, Rosa, estas metodologías y lo que preguntó Lorena hace un momentito, fíjate primero qué conceptos en materia de generación de retorno de inversión está usando tu empresa, porque ahí ya va a haber una metodología que tu empresa ya tiene desarrollada. Entonces, no es, o sea, sería un choque innecesario si tú de repente llegas con otro proceso y dices, no, señores, es que así lo tenemos que medir, pues toda la empresa completa tendría que cambiarse, ¿no? Entonces, toma de una vez
qué procesos de metodología de análisis de retorno de inversión hace la empresa y empieza a hacer ese cuadro comparativo de dónde estás tú impactando. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que la hora o mi hora de tiempo valiera $10, por poner un ejemplo hipotético. Entonces, si quieres ver cuánto te cuesta contestar alertas, pues entonces no sé cuántos asistentes estén dentro de tu grupo, pues tienes que tomar sus sueldos, dividirlos por hora, cuánto tiempo se está tardando. O sea, esto quiere decir que si tomáramos nosotros lo que se hace en ISO, para aquellos que tienen todo identificado en ISO y que ya tienen identificados procesos, tiempos y eficiencia, pues tienes que empezar a medir eso si quieres cuantificarlo de manera súper detallada. Y en ese sentido, cuando empiezas a calcular tiempos y cuánto tiempo se tarda tu proceso, entonces puedes administrar y decir cuánto cuesta ese proceso. Que en empresas que son mucho más grandes son cosas que ya están midiendo, tienen que medir, porque si no, entonces no puedes tú valorar en qué inviertes o no. Entonces, tomando eso en cuenta, vas a llevar esta revisión de esos $10 que tú cuestas por hora, pues en qué están beneficiando o en cuánto están costando, ojo, no gastando, costando, ¿cuál es el costo? Porque es como la gasolina que le pones al carro, pues eso es lo que te cuesta, pero estás invirtiendo en transporte, en seguridad, o sea, entonces empiezas a tomar esos datos, Rosa, y puedes empezar a calcular, si tienes, por ejemplo, un cálculo muy, es que, bueno, ahorita te contesto, Jasmine, pero un cálculo que pues, lo puedes hacer muy de rubro, muy general, pero obvio, va a ser un cálculo muy, muy burdo, es si tú comparas observaciones que te hayan estado haciendo en auditoría es que tienes tantas fallas, tienes tantas alertas que no has contestado y cómo vas mejorando en el tiempo. Ese es otro ejercicio que tú puedes ver en cómo se han ido disminuyendo las observaciones o las observaciones cada vez se están haciendo más finas, entonces tú puedes decir, ya mi equipo está siendo más eficiente en su tiempo. Entonces ya puedes empezar hasta hacer un cálculo de lo que te está costando. O sea, estás tú, en lugar de contestar preguntas sencillitas, ya estás contestando casos más que complejos. Entonces no es que hayas dejado de trabajar, es que ahora cada vez tú estás atendiendo cuestiones más complejas y las sencillas las estás haciendo más que rápidas. Entonces, tú también estás evitándole gastos innecesarios a la empresa. O sea, de repente no tienes que contratar más personas. ¿Por qué? Porque has capacitado tanto a tu equipo que la eficiencia para atender las cosas más sencillas sale más que rápido. Entonces, ese es el trabajo que hay que empezar a hacer, primero revisando cómo miden desde el punto de vista de retorno de inversión en tu empresa las cosas. Si no hay una medición, pues entonces hay que empezar a traer estas metodologías que ya existen y empezar a hacer este paralelo de dónde nuestros procesos y lo que hacemos tú y yo al día a día impactan de manera directa. Y ahí es donde empezamos a sacar todos estos números. Y después, Excelente. perdón, disculpa, Muchas, Rosa, dime. no, sí, excelente. Muchas gracias. Definitivamente, y por eso la importancia de entender que cumplimiento tiene una parte operativa y la Ujú, otra estratégica. Ya estamos hablando de un nivel estratégico. eh, Tú mencionaste el sistema ISO y ya esas ujú. son palabras de madurez, eh, empresas maduras, y no significa que sean empresas grandes, pueden empezar, lo ideal es que empiecen desde chicas, Correcto. para que puedan crecer y desarrollarse con ese tipo de metodologías y crear cultura, que es la otra palabra clave, cultura organizacional, porque como dices tú, si lo primero que hay que evaluar es si las empresas tienen eso y si no, pues hay que empezar por ahí, ¿no? Gracias, Alberto. De nada. Y Rosa, fíjate que tocas una palabra bien importante. O sea, cuando empiezas a hacer esto de manera estratégica y empiezas a demostrar ese valor estratégico, entonces cuando pidas aumento de sueldo, no es nada más porque la ley exige mi función, es porque yo te estoy aportando un valor agregado súper importante. Entonces también es un tema de que se vea todo lo que en realidad estamos aportando, porque a veces no se ve porque no lo estamos enseñando. Cuando me preguntas, Jazmín, que qué norma hizo, mira, lo que pasa es que hay distintas normas que te están regularizando qué procesos tienes documentados, entonces dependiendo del proceso que tú estés hablando. Pero cuando metes algo en ISO, tú ves que hay que hacer
en qué momento, y de repente lo que hay que ir agregando es los tiempos y ahí ya puedes ir a hacer tus cálculos. Entonces no es que sea una ISO en particular, porque no existe una ISO de cumplimiento o sea, generación de valor de cumplimiento, porque esto es algo que no estaba haciendo nadie. Entonces, por eso no te puedo decir, es esta norma. Por eso yo te hablo del tema, lo que hemos desarrollado, que es cumplimiento líquido. Entonces, pero ISO te va a dar ese parámetro de cómo ir empezando a ordenar y a medir las cosas. Y después Lucía, Así saludos es. a República Dominicana. Lucía, en un banco, ¿qué áreas, con mucho gusto, Jazmín, qué áreas intervienen en ese ejercicio para cuantificación del retorno de la inversión? ¿Qué áreas participarían en esas mesas de trabajo? Bueno, el área contable, porque al final del día ellos son los que acaban dando estoy de acuerdo en cómo reflejamos esto. Tendría que ser el área operativa y y también lo que es el área de mercadeo con ventas. Pero esto tienen que estar los dos al mismo tiempo, porque mercadeo con ventas indican los procesos y sobre todo una cosa muy importante, Lucía, lo que se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad es qué tan rápido ayudas a que la gente pueda vender o cuánto te cuesta adquirir un nuevo cliente. Entonces, tienen que estar ahí para poder conversar esto. Más o menos así a ojo de buen cubero, como decimos en México. Ujú. A ver, ¿alguna otra pregunta adicional? Tenemos los micrófonos abiertos para el que quiera hacer alguna pregunta. O si no están de acuerdo con algo, también no hay problema. Acuérdense que lo que dijimos es, hay Sí, que su empezar punto a de elevar vista. el nivel. O sea, entonces, y parte de eso implica, sabes que no estoy de acuerdo, ¿no? Está bien. Esta presentación vamos a subirla al canal de YouTube de Asocupa. Todos los webinars que hacemos se suben al canal de YouTube, así que tan pronto esté lista la grabación, se va a subir al canal de YouTube. Y sí, tienes toda la razón, Carolina. Sí pasaremos certificado también, posteriormente. Muy Me agradecido, parece. Katia. Y de nuevo, tomen en cuenta, o sea, lo que les había dicho al principio, el tiempo que invirtieron en esto va a generar un retorno. Y Claro, en otra sesión de repente les mando el cálculo para que lo vean. Pero lo que quiero es que se animen a empezar a hacer este ejercicio ustedes, porque su exacto. tiempo es súper valioso. Así es. Así es. Probablemente pudiéramos hacer una parte 2, Alberto. Encantado, si así lo consideran los miembros y les A- pareció interesante, encantado de la Así vida. es. Muy interesante, la verdad que muy agradecida. Creo que ya no tienen más preguntas, ¿verdad? Dice que sí, por favor, parte 2. Entonces coordinemos, Alberto, Bueno, ya, hacer la parte 2. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecida, estamos muy agradecidos, pues, desde la Junta Directiva, el Comité de Capacitaciones, de los miembros, por tu excelente exposición, basado, pues, en tu trayectoria, en tus conocimientos, en tu vasta experiencia. Estos temas abordados de seguro van a ser de gran utilidad. Vamos a estar viendo ya desde otra perspectiva el cumplimiento y nos va a ayudar muchísimo en nuestras labores diarias, y cómo y podemos implementar, pues, en nuestras empresas. Así que nuevamente te agradezco un millón el honor de tenerte aquí presente. Planeemos el número 2. te veo muy ¿Eh? bien. Dice, al final es un trabajo en equipo para el bien de la empresa. Es correcto, así Así mismo es, es. Maricín, así Así es. que, y bueno, y antes de dar por terminada pues la sesión, como siempre, les recordamos a todos los que están presentes que en octubre próximo, 23 y 24 de octubre, se va a llevar a cabo el Congreso Internacional de Cumplimiento en el Megapolis Convention Center bajo el lema Políticas Globales, Desafíos y Oportunidades de Cumplimiento. Este evento, como ya conocen, pues reúne a más de 1.000 profesionales locales e internacionales. Cada año crecemos más. Tenemos invitados del sector público y el sector privado, quienes pues intercambiarán sus conocimientos y experiencias en esta materia
de cumplimiento y de transparencia, entre otros temas. Y pues invitamos a todos los presentes a los socios y a los no socios, a que se registren para este magno evento. Así que bueno, sin más, nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento, Alberto, muchísimas gracias, un honor. Y pues muchas gracias a todos los que se unieron a la capacitación. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Y recuerden, estará en el YouTube próximamente esta